Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Peralta, soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Hermilo Valdizán, soy jefe del pabellón de damas. El día de hoy vamos a hacer una revisión del banqueo de preguntas acerca de psicofarmacología. Bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es: varón de 35 años, alcohólico, luego de ingesta de licor por 3 días, acude por presentar ansiedad, temblor, se agrega alucinaciones visuales y convulsiones. Tenemos como presión arterial 150/90, frecuencia cardíaca 102. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, en el contexto de un paciente varón de mediana edad, consumidor compulsivo de alcohol, tras un periodo prolongado de consumo de alcohol y el cese, digamos, abrupto de ese consumo, va a provocar que el organismo tenga una supresión muy urgente de lo que es el sistema GABAérgico. Entonces, que hasta lamentablemente por estar tomando el alcohol, pues dependía mucho del efecto del alcohol sobre el individuo. Entonces, al cesar ese efecto GABA, que ya no era sintetizado por el individuo, sino venía por el efecto externo del alcohol, va a existir un cuadro muy, pero muy peligroso, que en el peor de los casos se denomina delirium tremens. El delirium tremens es un trastorno o es el pico más alto de la abstinencia y suele verse en individuos con un consumo compulsivo de alcohol al cesar abruptamente este mismo. Lo que provoca no solamente cambios a nivel mental, sino a nivel cambios en lo que serían el sistema simpático, ¿no? Neurovegetativos. Bueno, por ello la persona puede experimentar en menor medida ansiedad, pero esta ansiedad va creciendo cada vez más, va siendo cada vez más intensa, generando temblor. Cuando leemos esta parte que menciona alucinaciones visuales, realmente las alucinaciones visuales no son o no suelen verse en cuadros psicóticos crónicos. Es muy raro, por ejemplo, que un paciente con esquizofrenia curse con alucinaciones visuales, contrariamente, por supuesto, a lo que nos podemos ver en Hollywood o las películas. No es así. Por lo general, un paciente con esquizofrenia más bien presenta alucinaciones auditivas. Pero cuando nosotros leemos alucinaciones visuales, estamos pensando en organicidad o quizás un cuadro, justamente un trastorno o un síndrome agudo confusional. De ser así, tendríamos que buscar alguna causa orgánica. En este sentido, si tenemos el antecedente de un paciente alcohólico y con un cese abrupto del alcohol, podemos sospechar que la persona está desarrollando un delirium tremens. Sobre todo si estamos teniendo un cuadro de hipertensión, taquicardia y además llega a las convulsiones. El cuadro de delirium tremens se puede presentar entre las 24 o 48 horas con más frecuencia después del cese del alcohol, pero puede darse incluso hasta la semana después de que ya no está consumiendo el alcohol. Es un cuadro muy severo que amerita un manejo en realidad incluso en unidad de cuidados intensivos por la severidad. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, en este caso, nosotros tenemos o nos preocupamos justamente por esta actividad GABA que ha dejado de ejercer el alcohol, pero tenemos que darle un sustituto, que en este caso sería el diazepam, que nos va a ayudar a regular la dosis, a regular el sistema GABA y además a evitar las convulsiones. Entonces, en esta pregunta, la alternativa sería el diazepam. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado porque el diazepam es una benzodiazepina de vida media larga. En realidad, sensu estricto, la respuesta debería ser lorazepam, porque el lorazepam tiene una vida media de 8 horas y un metabolismo no tan hepático. Si sabemos que es un paciente alcohólico y cuya disfunción hepática suele ser prominente, incluso llegando a estadios bastante severos, como cirrosis, por ejemplo, y que va a ser mucho más complicado metabolizar el diazepam, tendremos que tener mucho cuidado con la dosis o ir regulando la dosis de diazepam.
Lo ideal sería contar con la lorazepam, pero no disponemos en Perú, salvo en muy escasos lugares, y solamente lo disponemos vía oral. El lorazepam tiene una vida media de 8 horas, ¿no? Con un metabolismo incluso no solamente hepático, sino también renal, que nos ayudaría en el caso de una hepatopatía. Pero en el caso de Perú, generalmente disponemos solamente de diazepam, tanto en presentaciones oral como endovenosas, ¿no? Entonces, sí, sería diazepam, realmente lo van a encontrar casi en todo el país, en la mayor parte de los centros hospitalarios, pero tendríamos que tener cuidado un poco de la dosis, viendo también el contexto del paciente. Habría que pedir las pruebas de función hepática y determinar el grado, por ejemplo, de falla hepática que puede haber en este caso asociado, ¿no? Veterinario de 45 años, extraído a la emergencia, extraído a la emergencia por su hija, refiere que su padre estaba trabajando y hace una hora lo vio feliz, tranquilo, muy calmado. Y luego se tornó somnoliento. Si una persona cuyo grado de sensorio es totalmente alerta y que en forma abrupta ese grado de alerta cambia, o sea, hay un trastorno del nivel de la conciencia, también tenemos que estar pensando en alguna circunstancia orgánica o incluso tóxica que esté produciendo ello. Si vemos, cursa además con presión de 8,6, quiere decir que está hipotenso, frecuencia cardíaca 50, bradicárdico, frecuencia respiratoria en 12 y una temperatura de 36 con una saturación también inferior de 88%. Podemos observar que está soporoso y pupilas mióticas. Una piel con venopunturas en brazos. Entonces, es una persona que de alguna forma tiene acceso a algunos medicamentos tal vez controlados y que de pronto experimenta un cuadro de hipotensión marcada. De hecho, parece que se empieza a chocar de a pocos. Pero este antecedente, estas lesiones de venopunturas pudiesen hacernos sospechar en algún consumo, por ejemplo, de algún opiáceo. Haga el PO2 55 y el PCO2 70, un poco de hipercapnia. ¿Cuál es el fármaco que indicaría? Bueno, si podemos observar efectivamente que en el caso de los opiáceos producen o pueden producir hipotensión bradicardia y sobre todo esto también que nos ayuda, que es las pupilas mióticas, ¿no? A diferencia de una intoxicación, por ejemplo, si les llega un paciente a emergencia que más bien está hiperalerta, con hipertensión arterial, con frecuencia cardíaca incrementada, joven, sin antecedentes previos, tal vez eufórico y más bien con pupilas hidráticas, ¿no? Uno sospecharía una probable intoxicación, pero de, por ejemplo, cocaína, ¿no? Este es el otro extremo, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con este grado de hipotensión, con este grado de severidad de presentación, y sospechamos el consumo de opiáceos, tendríamos que elegir la naloxona, un antagonista opiáceo. La naloxona se usa en estos casos severos, no así, por ejemplo, en abstinencias leves a moderadas, porque al bloquear severamente los receptores opiáceos pudiésemos provocar mayor ansiedad y mayor abstinencia, una abstinencia bastante severa. Entonces, se suele utilizar, pero ya en casos tan marcados y tan severos como esto, no en abstinencias leves moderadas. Adolescente de 17 años consume cocaína por primera vez y le produce agitación psicomotriz, taquicardia, palpitaciones y sensación de muerte. Cocaína va a actuar mucho bloqueando los receptores de la recaptación de algunas monoaminas como la dopamina y la noradrenalina. Eso va a provocar que haya mayor cantidad de estas monoaminas disponibles en la hendidura sináptica y por ello va a haber mayor activación en las vías dopaminérgicas y las vías noradrenérgicas. Por lo tanto, si estamos viendo a una persona con agitación psicomotriz, con taquicardia, palpitaciones y sensación de muerte, llega al hospital y usted decide pasar la observación para el monitoreo, ¿cuál es el tratamiento inmediato? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
Si es un cuadro agudo, realmente tenemos que tener mucho cuidado en pensar, por ejemplo, que toda agitación psicomotriz es de origen solamente primario a nivel, por ejemplo, de algún trastorno mental como una psicosis o una esquizofrenia, por ejemplo. No, al contrario. Sobre todo cuando son jóvenes bastante funcionales y que de pronto han cursado con cuadro así, es mucho más plausible pensar en intoxicación por alguna sustancia. Y con las características que tenemos en este paciente, podremos sospechar más, por ejemplo, consumo de cocaína, pero en ese sentido sería mejor tal vez ayudarnos del diazepam, ¿no? Las otras alternativas no tanto, porque la idea no es solo tratar la arritmia, ¿no? Tenemos que establecer básicamente la causa, ¿no? Ahí es propranolol, por si acaso, no es propanolol, es propranolol. No suele utilizarse el propranolol. Hay mucho debate en base a ello porque el propranolol bloquearía los receptores beta, ¿no? No es selectivo. Y cuando hay una hiperestimulación alfa-adrenérgica y que provoca vasoconstricción, y lo beta más bien provoca vasodilatación, el músculo liso de las arterias, por ejemplo, pero lo hemos bloqueado con propranolol, de repente pensando en tratar la arritmia que puede producir, más bien como hemos bloqueado lo beta y hemos liberado solamente alfa, pues de repente ya podemos empeorar el cuadro, ¿no? Al menos es una hipótesis que se ha manejado a lo largo del tiempo, pero actualmente esto está en revisión. Realmente pueden ustedes incluso buscar en la literatura. Hay más estudios que mencionan que tal vez podría usarse el propranolol, que no siempre pasa esta supresión tan marcada y este efecto de liberación total de alfa sin un balance beta, ¿no? Entonces, hay investigaciones recientes, pero hasta el momento y para las preguntas habría que, en este sentido, elegir diazepam y tratar de evitar propranolol para el uso de intoxicación de cocaína, ¿no? Entonces hay que cuidar en las respuestas, al menos en las preguntas que se han realizado en ENAM y Residentado. Varón de 49 años que ha perdido su trabajo y era el único sustento de su familia. Se siente con ánimo muy decaído, no puede dormir e incluso está pensando en quitarse la vida porque no encuentra la solución para sus problemas. Se inicia soporte psicológico. ¿Qué tratamiento indicaría? Entonces tenemos un paciente varón, nos da algunos contextos de protección, factores de protección hacia él. Por ejemplo, el problema de él es que era el único sustento de su familia. Eso es un factor estresor grande. Ha perdido su trabajo, se siente con ánimo muy decaído. Parece que no hay otro factor más bien protector, todos son factores estresores. Se siente y no puede dormir e incluso está pensando en quitarse la vida. Podríamos sospechar, y sobre todo cuando esto va prolongándose en el tiempo, más de 2 semanas, uno podría sospechar de una depresión, ¿no? Al punto que pues solo queda aparentemente un camino, que es quitarse la vida. Esto es una visión en túnel, ¿no? En que cada vez la depresión va provocando que no veamos más opciones y solamente haya una última decisión. Por supuesto que el túnel sería la depresión, porque en realidad si quitáramos este túnel podríamos ver que hay más alternativas alrededor, pero la depresión es una patología muy severa que puede provocar un ánimo decaído, disminución de la energía, anedonia, quiere decir que deja de disfrutar las actividades, incluso las que más disfrutaba antes, y hay una visión de desesperanza a futuro, considerando que tal vez sea mejor acabar con la vida. Entonces, en este sentido podríamos encontrar algunos síntomas depresivos y cardinalmente sobre todo la ideación suicida. Entonces, se inicia soporte psicológico, pero ¿qué tratamiento sería necesario indicar?
Bueno, claro, habría que empezar un antidepresivo. Haloperidol no es un antidepresivo, es un antipsicótico. Risperidona también es un antipsicótico de segunda generación, de hecho. Haloperidol de primera, y quetiapina también es un antipsicótico de segunda generación. Entonces, en esta alternativa, la más lógica sería sertralina, que es un antidepresivo. Ahora, bemol, evidentemente sí estamos ante un paciente que realmente tiene una ideación estructurada y quiere ya acabar con su vida. Todavía, aunque sería prudente iniciar sertralina, la sertralina tiene su acción en 2 a 4 semanas de empezarlo. Entonces, acá necesita un poco más de abordaje, sobre todo para situaciones tan severas, porque solo sertralina sería parte del tratamiento, pero no va a resolver la ideación suicida en este momento, ¿no? Tal vez su acción empiece de acá a 2 a 4 semanas y si no hacemos algo antes, mientras sertralina logra su concentración adecuada en la sangre, pues más bien el paciente puede acabar con su vida. Entonces, sertralina sería una de las de la conducta, pero no toda. Además, a veces, cuando hay casos muy severos, se pueden usar antipsicóticos, pero a dosis bajas, no tan grandes como los efectos antipsicóticos, e incluso considerar la posibilidad de hospitalizar para una observación si la ideación es muy estructurada e incluso con una planificación bastante letal, en realidad el riesgo es muy alto. Entonces, hay muchas cosas que hacer si una persona quiere acabar con su vida. La pregunta termina siendo en realidad muy escueta, pero si es que ustedes pueden por lo menos establecer cuáles son los antipsicóticos y cuáles son los antidepresivos, la pregunta, por lo menos en este sentido, sería muy sencilla. Entonces, los A, B y D son antipsicóticos, C sería el único antidepresivo. Entonces, en esta pregunta sí sería la respuesta. Varón de 35 años que estando en una discoteca es traído de la emergencia con alteración de la conciencia, ¿no? Nuevamente, alteraciones agudas de la conciencia. No hay antecedente de un inicio insidioso y deterioro progresivo. Entonces, vamos a ver, con un examen de presión arterial 100/60, ok, normal. Frecuencia cardíaca en 62, okay, un poco realmente muy cerca a la bradicardia. Frecuencia respiratoria 16, disartria, ataxia e hipotonía. Esto sí es prominente. Entonces, no hay mucha movilización de los hemodinámica, pero sí vemos algunos síntomas de carácter incluso neurológico, ¿no? Ante su sospecha, la persona no puede caminar bien, no puede hablar bien y está un poco hipotónico. Ante la sospecha se le administra flumacenilo, logrando despertar y comentar qué féminas le invitaron un trago. Entonces, habría que sospechar, por ejemplo, que se haya usado algún agente como benzodiazepinas. Y acá la elección sería diazepam, ¿no? Si fuera por cocaína, tienen que buscar más bien síntomas neurovegetativos incrementados como hipertensión, taquicardia, sudoración profusa. No los hay. Acá no es para cocaína. Haloperidol tampoco. No tendría sentido. No es un cuadro compatible con el uso de haloperidol y menos risperidona, ¿no? Entonces, aquí la alternativa sería diazepam, que es una benzodiazepina de vida media larga, pudiendo llegar incluso de 40 a 120 horas su vida media. Entonces, es bastante, ¿no? Entonces, adolescente de 15 años traída de emergencia por pérdida de conocimiento, por pérdida de conciencia debería ser, ¿no? Examen no responde al llamado, bradipnia y respiración superficial. Familiares refieren a aislamiento, llanto constante, insomnio y falta de aseo personal luego de sufrir agresión en el colegio hace 3 semanas. Entonces, parece que el paciente ha estado recibiendo bullying, pudiendo constituir un episodio traumático para él y un estresor importante. Madre consume ansiolíticos. Entonces se sospecha que el adolescente ha tenido un intento suicida. Si el paciente ha acudido y de pronto tiene un trastorno del sensorio, tal vez la madre observa que faltan tabletas de ansiolíticos, básicamente serían benzodiazepinas,
¿Cuál sería el fármaco adecuado? Bueno, el antagonista o el antídoto sería flumazenilo. Es un antagonista pero competitivo, ¿no? En los receptores GABA. Recordemos que las benzodiazepinas actúan, por ejemplo, en el receptor GABA tipo A, ¿no? Acá la respuesta y lo que tendrían que usar inmediatamente sería flumazenilo, antídoto a benzodiazepinas. Pregunta 7. Familiares traen a la emergencia a un varón de 45 años que padece de trastorno bipolar. Hace 3 horas ha ingerido 15 tabletas de carbonato de litio con fines suicidas. Al examen, somnolencia, disartria, temblor en las extremidades y nistagmo, y un litio sérico de 4.5 milicalorientes por litro. Litio es un medicamento que tiene varias funciones. Realmente, si uno se pone a estudiar el mecanismo de acción, no tiene uno, sino varios mecanismos de acción. Es el tratamiento gold estándar en el trastorno bipolar, es el de mayor efectividad, eficacia realmente. No solamente para un uso, digamos, en situaciones agudas, también en prevención. Es un estabilizador del humor por excelencia. Sin embargo, el litio tiene bemoles porque hay que saberlo utilizar. El litio es un medicamento que, si es mal usado, puede resultar en cuadros de intoxicación muy grandes. Tiene parámetros de seguridad muy precisos, muy exactos, teniendo que estar en el organismo en rangos terapéuticos mínimos de 0.4 y como máximo de 1.2. Y esto subrayo como un máximo de 1.2. Cuando se pasa a 1.2, incluso 1.3, 1.4, pueden ya suscitarse eventos neurológicos que nos mencionan que tal vez estamos frente a una intoxicación. Entonces, el rango es muy estrecho y es muy letal de 2 a más. Este paciente tiene 4.5 milicavalentes, ¿no? Entonces, se ha intoxicado con litio, que tiene muchos efectos negativos cuando es a nivel de intoxicación, pudiendo provocar insuficiencia renal aguda, síndrome de SIHAD, diabetes insípida, entre muchos otros, también tremor, hiperreflexia, convulsiones. El litio es un buen medicamento cuando se sabe usar, pero lamentablemente pues en una persona que se intoxica por el litio pudiese ser un cuadro muy riesgoso para su vida. Entonces, en una circunstancia de intoxicación por litio, lo que tendríamos que proceder es a una hemodiálisis con ese nivel sérico, sobre todo 4.5, es bastante letal. En el tratamiento de una intoxicación por cocaína, ¿cuál de los siguientes fármacos está contraindicado? Bueno, hablábamos que es todavía una hipótesis que se maneja, al menos en las preguntas, que no deba usarse beta bloqueadores. Esto nuevamente todavía está en mucha investigación. En realidad se está proponiendo, o la evidencia reciente sugiere que no parece no ser tan severo el efecto como se venía pensando, porque teóricamente sí, teóricamente no debería usarse los beta bloqueadores. Entonces acá tendríamos que elegir un beta bloqueador, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado? Sería el propranolol, porque pudiéramos agravar el cuadro al bloquear los receptores beta y no poder, por ejemplo, vasodilatar, sino persistir con la vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta el momento la respuesta es propranolol y es lo que deben acordarse. Lo otro que puede Lo otro que pueden leer en el cuadrito es básicamente el tiempo de acción en diferentes presentaciones de cocaína. Siendo intravenosa su inicio de acción menos de 1 minuto, un pico entre los 3 a 5 minutos y una duración casi entre 30 a 60 minutos. Nasal, esnifado, el inicio de la acción entre 1 a 5 minutos, con un pico entre los 20 a 30 minutos y una duración de 1 a 2 horas.
Fumado menos de un minuto, algunas personas lo combinan con tabaco, por ejemplo, y esto le dan nombre de tabacazo. 3 a 5 minutos y una duración entre 30 a 60 minutos. Y en forma bioral, gastrointestinal, el inicio de acción recién sería en 30 a 60 minutos, el pico más o menos hora, hora y media, y la duración de acción, pues no hay muchos datos en este momento. Bien, los efectos estimulantes de la anfetamina están mediados hablábamos que las anfetaminas pueden bloquear lo que sería la recaptación de las monoaminas, pero principalmente aquellas que tienen que ver con una hiperestimulación, como es el caso, por ejemplo, de noradrenalina, dopamina y serotonina. Entonces, sí, las anfetaminas habría que tener cuidado con esas 3 monoaminas. En un paciente con trastorno bipolar con función cardíaca y renal normal, ¿cuál es el medicamento de elección? Entonces, si tenemos ya un paciente diagnosticado con trastorno bipolar que no presenta ninguna comorbilidad y realmente es un excelente candidato a empezar un tratamiento, el estándar, decíamos que el mejor tratamiento sigue siendo el litio. ¿Cuál antipsicótico tiene mayor probabilidad de producir toxicidad extrapiramidal grave? Hay una pregunta. En alteración de función renal, ¿cuál sería la opción? Evidentemente, primero tendríamos que observar cuál es el grado de disfunción renal. ¿Por qué? Porque algunos pacientes pudiesen necesitar de todas formas litio. Entonces tendríamos que tener un seguimiento extremadamente estrecho y de repente tener concentraciones más bajas. Más adelante vamos a hablar sobre las concentraciones de litio. Pero en este caso lo que tendríamos que hacer uso probablemente es de antipsicóticos, ¿no? O estabilizadores del ánimo, como lo son, por ejemplo, el valproato de sodio, que tiene más un perfil más hepático, siempre y cuando la función hepática esté en forma adecuada, o los antipsicóticos, como por ejemplo la quetiapina o lanzapina, por ejemplo, no necesita corrección renal. Y quetiapina tiene un espectro bastante grande, cubre los síntomas depresivos y también los síntomas maníacos. Entonces, tiene amplio espectro. De todas formas, como digo, tendríamos que tener una historia, o en psiquiatría hacemos una historia psicofarmacológica, ¿no? Que significa todos los medicamentos que ha recibido a lo largo del tiempo y qué efectos secundarios y cuáles realmente han funcionado en el paciente. Lamentablemente hay muchas opciones, pero no todos responden a todas esas opciones, y si a pesar de intentar otras opciones, de todas formas necesitamos litio, tendríamos que valorar el beneficio y el riesgo. Y habría que adaptarse a la función renal, pero de todas formas con un seguimiento muy, pero muy cercano, con una hidratación adecuada del paciente. Todo paciente usuario de litio debe ser informado por su psiquiatra que debe consumir una cantidad importante de líquidos, al menos de 2 litros al día, porque el día que disminuya su consumo de líquidos o tome menos o se deshidrate por alguna causa, por ejemplo, una diarrea o náuseas, vómitos, ese día podría concentrarse mucho el litio y ser muy tóxico. Entonces, todo paciente usuario de litio necesita tener conocimiento sobre ello. Por eso, aunque es el gol estándar, tiene muchos bemoles, entonces no es tan práctico, digamos, el uso. Sin embargo, bien usado, realmente los pacientes experimentan una mejoría bastante superior frente a otros medicamentos. ¿Cuál es el antipsicótico que tiene mayor probabilidad de producir toxicidad extrapiramidal grave? Bueno, los antipsicóticos, sobre todo los de primera generación, trabajan mucho en el bloqueo de receptores de dopamina. Pero la dopamina tiene múltiples vías, entre ellos, por ejemplo, la nigroestriada, la mesolímbica, la mesocortical. Y en el caso de la nigroestriada, el problema es que cuando se bloquea en forma severa los receptores de dopamina, pues va a experimentar el paciente lo que se conoce como los síntomas extrapiramidales, similares al Parkinson, ¿no? Parkinsonismo, temblor en manos, extremidades distales, ¿sí? Que puede causar mucha disfunción en el paciente o puede provocar incluso distonías, que son contracciones muy severas
siendo la distonía laringea la más severa. Ustedes saben que la laringe también son músculos. Si se contraen los músculos de la laringe, pues no se muere, ¿no? Si es que no recibe una tensión. Pero son parte de los síntomas extrapiramidales. Entonces, los que están más asociados a producir estos son los que tenían mayor énfasis en el bloqueo de dopamina, un bloqueo mucho más marcado. Entonces, acá habría que buscar algún antipsicótico, sobre todo de primera generación. Los de segunda generación bloquean a los receptores de dopamina, pero no con tanto énfasis. De hecho, también intervienen sobre el sistema de serotonina. Entonces, lo de primera generación más sobre la dopamina, ¿no? Bloqueadores de los receptores de dopamina. Los de segunda generación, dopamina y serotonina. Y uno tendría que decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la serotonina con su efecto antipsicótico? Las vías de serotonina regulan también a las vías de la dopamina. Entonces, al provocar que exista cierta cantidad de dopamina, o sea, que el bloqueo no sea tan intenso, marcado y severo como lo eran los de la primera generación, disminuyen los CEPs, ¿no? Porque hay cierta cantidad de dopamina, alguna dopamina sí llega a los receptores, entonces ya no es un bloqueo tan fuerte, tan marcado. En la pregunta, entonces, hay que buscar o hay que distinguir entre los antipsicóticos de primera y segunda generación. Clozapina, ni hablar, es de segunda generación. De hecho, es uno de los más grandes, o es el medicamento de gold estándar en la esquizofrenia. Mayor efectividad frente a los demás. Entonces, no. Olanzapina tampoco. Ciprasidona tampoco. Aloperidol sí es un antipsicótico de primera generación, y el aripiprazol no, incluso segunda a tercera generación, porque es un antagonista parcial de receptores de dopamina. Entonces, aquí, por lo menos para sus preguntas, es necesario que puedan distinguir que el aloperidol es un antagonista de dopamina, receptores de dopamina de primera generación, y bloquea en forma más severa estos receptores. Entonces, la elección sería el aloperidol. El aloperidol puede provocar síntomas extrapiramidales más graves. Los de segunda generación no producen síntomas extrapiramidales, sí pueden producir, pero en mucho menor medida que los de primera. Pues, definitivamente los de primera es mucho más marcado, ¿no? Entonces, acá podemos observar, por ejemplo, una neurona de dopamina y una neurona de serotonina, ¿no? Esta es la vía nigroestriatal. Acá lo que podemos observar es que están bloqueados los receptores de dopamina. Entonces ya no llega ninguno de los, esta figura geométrica representaría a lo que sería una dopamina, una molécula de dopamina, ¿no? Pero no puede ingresar a su receptor porque están todos bloqueados, y estas bolitas representarían pues el fármaco, ¿no? En cambio, la vía nigroestriatal, el bloqueo de los receptores de serotonina desinhibe la liberación de dopamina y reduce el bloqueo de dopamina. Entonces, gracias a que también va a ejercer efectos sobre los receptores de serotonina, se va a liberar cierta cantidad de dopamina que sí llega a sus receptores, y por eso los CEPs no van a ser tan marcados como los de primera generación. ¿Cuál antipsicótico tiene probabilidad? Sería entonces el aloperidol. Puede inducir a psicosis que es fácilmente confundida o mal diagnosticada como esquizofrenia paranoide. Barbitúricos, heroína, benzodiazepinas, anfetaminas o clorpromacina. Bueno, en realidad, en general, la formación en salud mental sigue siendo muy escasa. No debería ser tan difícil confundir una esquizofrenia de una intoxicación, si tenemos los conceptos claros. La esquizofrenia es una enfermedad donde se produce síntomas psicóticos en forma crónica, pero no es habitual que empiece de la noche a la mañana, de forma abrupta. Estoy bien y de pronto mañana empiezo a escuchar voces. No es lo habitual. Al contrario, la esquizofrenia empieza más por los síntomas negativos. Primero, la persona se aísla, es cada vez menos social, cada vez descuida su higiene, su aliño, cada vez más de repente tiene algunas conductas desorganizadas, acumula basura. Entonces, la persona presenta estos síntomas mucho antes que ya la psicosis.
Entonces, en cambio, una persona que es totalmente funcional, se asea, se baña, hace sus cosas, trabaja, que puede, que hace su vida social y de pronto a la noche de la mañana empieza a escuchar voces, no es la esquizofrenia lo primero que uno piensa. Nuevamente tendría que ser causada, sería en todo caso un síndrome psicótico agudo, causado probablemente por alguna lesión que puede ser orgánica o una intoxicación de sustancias. Entonces, si la persona está experimentando psicosis, escuchar voces o de repente pensar que alguien le quiere hacer daño, síntomas muy marcados, en forma aguda, tendríamos que seleccionar algún medicamento que justo produzca una agitación psicomotriz, efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central. No lo es la heroína, no lo son los barbitúricos, no son las benzodiazepinas estimulantes. En cambio, sí, la anfetamina. Entonces, acá tendríamos que estar pensando más en anfetamina. Y la clorpromacina es un antipsicótico. De hecho, es el primer antipsicótico que se descubrió y dio inicio a la psicofarmacología. Entonces, la respuesta acá sería anfetaminas y un poquito el cuadro. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, distintas intoxicaciones pueden provocar bloqueo de los receptores de dopamina, de la recaptación de dopamina, o si no, influir mucho en esto que serían las vesículas de dopamina y noradrenalina. Entonces, los transportadores de las vesículas de monoaminas también son influenciados por las anfetaminas, provocando pues, un mayor secuestro de noradrenalina y también después mayor liberación de noradrenalina, y esto provoca más dopamina y noradrenalina también en el espacio sináptico y el efecto es mucho más grande. Entonces, así funcionan las anfetaminas. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo la cocaína actúa también en los sistema de transportador o recaptación de monoaminas. Si está bloqueado la recaptación, entonces va a existir también más monoaminas disponibles en el espacio sináptico y hay mucho más estimulación, ¿no? Entonces, esto para que vean un poco la función o cómo funcionan distintas sustancias como anfetaminas, como cocaína, por ejemplo. Igual acá podemos observar que, por ejemplo, anfetaminas y cocaína se dirigen a los transportadores de monoamina. Las monoaminas estamos hablando de noradrenalina, dopamina y serotonina. Y en esta figura, que sería la A, se muestran los mecanismos de recaptación de norepinefrina, noradrenalina, de regreso a la neurona noradrenérgica a través del transportador de noradrenalina, que sería el NET, donde un porcentaje se secuestra en vesículas presinápticas. Entonces, una parte que serían estos puntitos rojos de noradrenalina pasan a ser secuestrados en las vesículas de monoaminas, ¿no? Entonces, a través del transportador vesicular de monoaminas. Pero cuando existen las anfetaminas, por ejemplo, van a influir mucho a este nivel, van a provocar que se libere más noradrenalina, más dopamina y eso tenga mayor efecto, ¿no? En el caso de C estábamos hablando de, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Que es un poco más en los transportadores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, ¿no? Entonces, puede inducir a psicosis que es fácilmente confundida o mal diagnosticada como esquizofrenia paranoide, sería anfetamina. Nuevamente recordar que todo síndrome psicótico agudo debe ser estudiado de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, una vez nos llegó al hospital un paciente de 80 años que toda su vida había sido muy funcional, había sido ingeniero y de pronto, ya de adulto mayor, cada vez se deteriora y hace síntomas psicóticos y nos lo envían a descartar esquizofrenia. No, la esquizofrenia no se presenta así, no es la forma en la que evoluciona. Y por lo general en varones empieza entre 15 a 25 años y en mujeres entre 25 a 35 años. En ese caso, un adulto mayor que tiene más bien una funcionalidad alta antes de la presentación de psicosis hacia los 80 años, probablemente de repente uno debe pensar en cuadros de demencia o incluso eventos isquémicos que están provocando alteraciones en el pensamiento y la percepción, ¿no?
Entonces, ¿cuál de las afirmaciones acerca de la anfetamina es incorrecta? La alternativa A, la sobredosis se puede tratar con clorpromazina. O sea, estaremos diciendo que la sobredosis se trata con un antipsicótico. Se usa como un adjunto con los imaos con el tratamiento de la depresión. La duración más larga de acción o la duración más larga de acción que la cocaína, o sea, las anfetaminas tienen acción más larga que la cocaína, que deprime el centro del hambre del hipotálamo o actúa en los terminales presinápticos adrenérgicos. En este caso, ¿cuál de las afirmaciones acerca de la anfetamina es incorrecta? Quizás la que es mucho más marcada sería esto, ¿no? No se utiliza evidentemente anfetaminas junto a los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Sería una combinación bastante peligrosa porque tendríamos demasiadas monoaminas disponibles. No sería lo más indicado, ¿no? Entonces, acá la más incorrecta sería que sería un tratamiento adyuvante de la depresión, ¿no? ¿Cuál de las afirmaciones acerca de la anfetamina es... perdón, vamos a pasarlo. En el mundo de abusos de droga, los jóvenes van a fiestas alucinantes, comillas. La droga de elección se llama éxtasis. Esta droga es estamos hablando del MDMA. Esta sustancia derivada de las anfetaminas, es una metanfetamina, metil en dioximetanfetamina, es una droga sintética que altera el estado del ánimo y la percepción. Entonces, su composición química va a ser bastante similar a los estimulantes y a los alucinógenos. Entonces, esta es a la que se conoce como éxtasis, ¿no? Las personas que consumen MDMA normalmente la toman en forma de cápsulas o tabletas y muchas de las personas que consumen con MDMA la combinan con otras drogas, incluso alcohol, ¿no? Lo cual es literalmente bastante peligroso para el cerebro, que demos un neurodepresor, como sería el alcohol, junto con un estimulante, que sería el MDMA. Eso, ¿qué provocaría? Es como si estaríamos apretando el acelerador y el freno al mismo tiempo, ¿no? Cuidado, ¿no? Vanessa nos pregunta, doctor, en la pregunta 13, ¿la sobredosis de anfetaminas no se trata con benzodiazepinas? Es parte del tratamiento, siempre y cuando hubiese una agitación psicomotriz, pero realmente digamos que no es el antídoto, si a eso nos referimos, ¿no? Básicamente tendríamos que tener un tratamiento bastante de soporte, porque ¿qué es lo que puede provocar las anfetaminas? Las anfetaminas pueden provocar arritmias, pueden provocar estados de hiperexcitabilidad, euforia, puede provocar infartos agudos del miocardio. Por lo tanto, el tratamiento va a ser de soporte y si es que surge alguna complicación específica, tenemos que hacer ese abordaje. Las benzodiazepinas nos pudiesen ayudar a disminuir la hiperexcitabilidad y la euforia provocada por la cocaína, pero no como único tratamiento, ¿no? Es parte del tratamiento, pero también tenemos que ver si es que están sucediendo otras cosas. Por ejemplo, algunos jóvenes que sufren infartos. Un joven con infarto evidentemente no es lo común. Tenemos que sospechar mucho consumo de sustancias. A todo esto, y si por ahí encima tenía un aneurisma el paciente, pues lamentablemente fue la gota que derramó el vaso y eso pudiese provocar una ruptura de aneurisma. Entonces hay muchas complicaciones de intoxicación por anfetaminas, donde la psicosis y la agitación psicomotriz son una de ellas, pero no son las únicas, ¿no? Habría que examinar bien al paciente y ver qué complicaciones está teniendo. Entonces, estábamos conversando que las MDMA actúa aumentando la actividad de 3 sustancias químicas en el cerebro. Claro, dopamina, noripinefrina y serotonina. Mucho también de lo que tiene que ver con la dopamina actúa en el circuito de recompensa en el cerebro. Es por eso lo adictivo. El circuito de recompensa del cerebro es el lugar principal de acción de múltiples sustancias que son adictivas, también de algunas conductas, hay conductas adictivas, pero como hay un lugar neuroanatómico bastante específico sobre la recompensa, es por eso que un paciente que es adicto a algo tiene mucho más riesgo a ser adicto además de alguna otra cosa, ¿no?
Es una búsqueda constante de estímulo sobre este centro de la recompensa y llegando a momentos en los que pues ya no le funcionan algo y sigue probando más y otras sustancias, ¿no? Lo cual provoca un deterioro bastante grande en el paciente. Entonces, acá hablábamos que el éxtasis es un derivado de las anfetaminas, una metanfetamina. Entonces, esta droga es anfetamina. ¿Cuál de los siguientes aspectos no es característico del tratamiento con sales de litio? Primero, ¿precisa para su control de determinación del tema? Claro que sí. Hablábamos que tiene un estrecho margen terapéutico, donde lo mínimo es 0.4 y lo máximo 1.2. Ahora, 0.4 a 0.6 va más para un tratamiento, o a 0.8 incluso, 0.4 a 0.8 más para un tratamiento de depresión, entre 0.6, 0.8 hasta 1, quizás un poco más, 1.2, sería más para manía, ¿no? Entonces, rangos menores se necesitan generalmente para depresión y rangos más altos para manía, pero siempre es importante no estar muy cerca al límite. Entonces, en lo posible, tratar de manejar hasta 1 está bien. El de estar con 1.1, 1.5 es estar muy al borde del abismo, entonces con mucho cuidado, ¿no? Entonces sí se determina, se necesita determinaciones de litemia. Un paciente que se inicia litio se debe antes precisar y hacer un estudio, por ejemplo, de función tiroidea, un electrocardiograma de base, exámenes de laboratorio, entre ellos, por ejemplo, glucosa, urea, creatinina, función renal, glicemia, lípidos, porque además el litio está asociado a un síndrome metabólico. Entonces, necesita todo un estudio. Y después de iniciar el litio, que generalmente se inicia de 300 a 600 miligramos, se debe determinar con 2 litemias consecutivas que esté en un valor estable. Entonces, lo determinan cada 7 días más o menos. O sea, se le inicia el litio, le sacamos a la semana una litemia, a la semana otra litemia, y si confirmamos que los valores continúan igual, pues hasta ahí. Si no, hay que continuar con litemias hasta que tengamos por lo menos 2 valores bastante similares, ¿no? 2 litemias bastante similares. Pero sí, necesitamos litemia. Entonces, importante. ¿Es eficaz en el tratamiento del episodio maníaco? Sí, pero digamos, el litio en situaciones de emergencia es necesario iniciarlo, pero su efecto no va a ser tan inmediato. Para un efecto más inmediato en situaciones de emergencia serían más los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque el litio demora más o menos 24 a 48 horas en atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces el paciente no va a estar maníaco o agitado 24 a 48 horas hasta que le haga efecto el litio. No, el paciente en esas circunstancias suele ponerse en riesgo de vida y a los demás también. Entonces ahí en forma aguda nos puede ayudar más un antipsicótico. Pero sí es eficaz en el tratamiento del episodio maníaco, ¿no? ¿Eleva los niveles de uricemia? No, al contrario, puede disminuirlos. De hecho, hay indicaciones no psiquiátricas de uso del litio, entre ellas, por ejemplo, la gota, ¿no? Pero bueno, nuevamente hay que tener igual estos criterios de seguridad. ¿Es eficaz en la profilaxis del trastorno bipolar? Claro, también previene síntomas. No solamente los trata en forma inmediata, no solamente los síntomas de manía, sino también los síntomas de depresión. Ayuda a prevenir nuevos episodios. Y puede aparecer a largo plazo toxicidad tiroidea, claro. Sí. Vamos a hablarlo justamente en los diversos mecanismos de acción que tiene el litio. De todos ellos, entonces, quizás la que no es característico es que eleve los niveles de uricemia, al contrario, los tiene ayuda a disminuirlos. Una de las siguientes es falsa. En relación a los efectos adversos de las sales de litio en el trastorno bipolar, acá, ¿el litio puede ocasionar alteraciones de la función renal? Sí. ¿El litio puede causar alteraciones de la función electrofisiológica cardíaca? Claro, también. Por eso le pedimos un EKG de base. ¿El litio puede provocar exacerbación de la psoriasis? Importante. ¿El litio puede provocar insuficiencia respiratoria? ¿O el litio puede producir hipotiroidismo? En este caso, señalemos lo falso. Y acá sería que el litio puede provocar insuficiencia respiratoria. Bueno, el litio tiene muchas presentaciones de intoxicación, siendo las más prominentes, tal vez ya como último, pero como consecuencia ya
pase la insuficiencia respiratoria, pero antes de eso pasan muchísimas otras cosas provocadas directamente por el litio. Los primeros síntomas de intoxicación del litio, y estamos hablando que esto puede pasar más o menos desde pasar el 1.2 hasta el 1.5, sería primero síntomas gastrointestinales, tremor, ¿no? El paciente empieza a tener cierto tremor a nivel distal. Y esto ya nos tiene que estar haciendo sospechar, ¿no? Alteraciones intestinales, toman litio, está con tremor, cuidado que se puede estar intoxicando. Pero ya cuando va avanzando, más bien se torna incluso confuso, puede estar orinando muy seguido, puede estar experimentando mucha sed, pero finalmente puede cruzar con episodios de ataxia, confusión y hasta convulsiones, ¿no? Entonces, esto causó directamente por el litio. Que todo esto al final provoque, evidentemente, ya poner la vida en riesgo a la persona e incluso llegar a una insuficiencia respiratoria, bueno, pero eso ya sería secundario a todas otras afecciones más directas del litio. Entonces, de todo esto, el litio sí puede producir hipotiroidismo, el litio puede provocar exacerbación de psoriasis, el litio puede causar alteración en la función electrofisiológica cardíaca y también afecciones renales, ¿no? Entonces, hay mucho que saber sobre los síntomas adversos del litio. En nefrología puede provocar poliuria, llegando nuevamente a la diabetes incluso insípida. En neurológico puede provocar tremores. En tiroides puede provocar alteraciones de la función tiroidea como hipotiroidismo. Paratiroides también hipercalcemia, hiperparatiroidismo, gastrointestinal, náusea y diarrea. ¿Cuál acerca del litio es preciso? Perdón. Vamos a retornar acá. ¿Cuál acerca del litio es preciso? Alternativa A, causa síntomas de hipertiroidismo leve hasta en 25% de pacientes. En realidad, el litio puede provocar, en general, alteraciones de la función tiroidea. Sí, puede provocar hipotiroidismo. Uno sí puede provocar hiper, pero más se pone a pensar, o al menos más en hipotiroidea, pero en general sí es importante que sepan que hay alteración en la función tiroidea. Niveles plasmáticos que están aumentados por una dieta alta de sodio. Los efectos adversos incluyen acné, polidipsia y poliuria. La espina bífida es la principal preocupación en el desarrollo fetal, o las acciones sedativas calman a los pacientes maníacos entre las 24 horas. No, el litio no, dentro de las 24 horas no va a tener un efecto prominente. Sí había mucha preocupación acerca del litio y a la parte en la gestación. Preocupaciones que se han ido minorando. El riesgo no es cero, pero el riesgo no es tanto como se pensaba, ¿no? Los primeros estudios que surgieron de básicamente anomalías cardíacas o anomalía de Einstein, por ejemplo, se realizaron en muestras de usuarios de litio muy pequeñas, ¿no? De hecho, el estudio por el cual más se alarmó y todo esto, de todas las personas que usaban litio en este estudio, el 100% hizo síntomas o alteraciones o malformaciones cardíacas, ¿no? Pero se informó así, pero ¿cuál era ese 100%? Ese 100% eran 2 personas, porque solo 2 personas de ese estudio estaban en tratamiento con litio y las 2 hicieron este efecto, ¿no? Pero bueno, 2 no es realmente significativo. Cuando se han hecho estudios más grandes, el efecto de la anomalía de Einstein no desaparece, pero no es tan grande como se pensaba. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay algunos pacientes con trastorno bipolar que realmente sí van a necesitar litio durante el embarazo. Entonces, ¿es posible usar litio durante el embarazo? Sí es posible. El riesgo no era tan alto como se pensaba, pero tampoco es cero, o sea, tampoco es algo menor. Entonces, solamente habría que elegirse cuando realmente sea absolutamente necesario y de preferencia, sobre todo en el segundo trimestre, ¿no? Hay psicofármacos que se pueden utilizar en la gestación, eh, pero se puede darle un chance al litio, pero bueno, eso sería una charla para explicarles cómo elegir un antipsicótico o un psicofármaco en general en el embarazo. Eso es otra cosa. En líneas generales, para sus preguntas, todavía consideran las preguntas que están viniendo, todavía consideran al litio muy relacionado a malformaciones cardíacas fetales, entonces tratan de, definitivamente, si les preguntan todavía, por lo menos hasta ahora,
para el residentado, si elegirían el litio dentro del término de gestación, probablemente la respuesta sea que no. Eh, bueno, como en ese sentido sí se trata de responder preguntas, pero para su formación médica deben saber que en realidad todos necesitan una actualización bastante grande en manejo del litio, incluso durante el embarazo. Es posible, pero hay formas de hacerlo bien y hay formas de hacerlo mal. Entonces, acá, miren esta tabla, los efectos de la terapia con litio en la glándula tiroides. Primero, inhibe la liberación de la hormona tiroidea como principal mecanismo. Importante, ¿no? Inhibe la liberación de la hormona tiroidea. A altas concentraciones inhibe las reacciones de organificación. Interfiere con la captación de yodo, aumentando el contenido intratiroideo de yoduro e inhibe el uptake de yodo por la glándula. O sea, no se está pudiendo sintetizar en forma adecuada las hormonas tiroideas, ¿no? Está interfiriendo en la captación del yodo. Inhibe el acoplamiento de las yodotirosinas. Inhibe la actividad de la adenosina trifosfatasa, una ATPasa. Inhibe el AMP cíclico, ¿no? Incluso actúa sobre segundos mensajeros. Tiene una acción bastante grande. Y la actividad de alelato ciclasa inducida por estímulo receptor TSH. Inhibe enzimas intracelulares. Afecta la señal de traducción del inositol al interferir con su metabolismo y el principal mecanismo de acción para el tratamiento de la enfermedad bipolar. Altera la estructura de la tiroglobulina. Inhibe la deionidasa 2 hipoficiaria in vitro y en vivo, disminuyendo la disponibilidad de T3 en el sistema nervioso central. Aumenta la concentración de anticuerpos antitiroideos en pacientes con autoinmunidad positiva previa. Y genera respuesta exagerada de TSH, prolactina y TRH, release hormone, o sea, tyrotrophin release hormone. Los niveles basales usualmente no están aumentados, pero es probable que el eje se ajuste a un nuevo set point del hipotálamo hipoficiario en pacientes que reciben litio y inhibe la deionidasa 1, inhibiendo la conversión de T4 a T3. Todo esto es posible con el litio, entonces tenemos que tener mucho cuidado, que es parte de los exámenes que se le hacen a un paciente que va a iniciar litio, primero establecer la función tiroidea. Todo esto puede ir en mayor o menor medida, dependiendo nuevamente de los parámetros de seguridad del litio y haciendo un balance entre los riesgos-beneficios. ¿Todo esto se puede compensar? Sí, no es que tampoco todos lo hagan y en forma tan marcada y severa. Hay pacientes que han usado litio toda su vida y están muy bien, bastante funcionales, pudiendo hacer una buena calidad de vida y que no han tenido estos síntomas adversos, pero siempre y cuando pues tenga también algún profesional que lo guíe bien en este sentido, ¿no? Entonces también evidentemente depende de cómo como médicos podemos abordar a nuestro paciente con los conceptos claros. Entonces, acerca del litio, ¿cuál es preciso? Bueno, los efectos adversos incluyen acné, polidipsia y poliuria, sí. Varón de 25 años en tratamiento con litio por trastorno afectivo bipolar, fase maníaca. Nivel sérico en rangos tóxicos. Ya estamos hablando como mínimo más de 1.2. ¿Cuál es la manifestación clínica de intoxicación moderada grave que podría presentar? Esta pregunta es muy importante porque en realidad la respuesta pudiese no estar bien en general como lo ha planteado ENAM. Molestias gástricas sí, es de las primeras cosas que pasan. De hecho, puede pasar incluso en pacientes que no necesariamente están en dosis altas, sino que están empezando el litio. Los primeros días hasta acostumbrarse. Puede pasar, no necesariamente en un paciente intoxicado. Pero yo diría que es algo leve. Incluso si es que está en niveles tóxicos, uno puede sospechar que está todavía en estadios leves. Pero falta más contexto, ¿no? Aumento de peso sí puede provocar, pero tampoco es que sea un signo de intoxicación aguda, una intoxicación grave. Hiporreflexia. Bueno, en realidad el litio puede causar hiperreflexia. Hiporreflexia ya sería un estadio mucho más severo, ¿no? Pero al principio, si estamos hablando de moderado a grave, tal vez mejor hubiese sido escribir hiperreflexia. Deterioro cognitivo leve, bueno, se está diciendo esto, leve, no estaría en relación a moderado a grave. Y convulsiones sí, pero no tanto con moderado, sino grave. Entonces, mal que bien, la respuesta que más se ataca es hiporreflexia, pero me hubiese gustado mejor que escriban hiperreflexia, que es mucho más moderado, ¿no? Si está con hiporreflexia, pues, sería un poco más severo, ¿no? Hay tremor, hiperreflexia en una intoxicación moderada, por lo menos con litio.
Acá tenemos, por ejemplo, una intoxicación aguda. Tenemos dolor de cabeza, fatiga, sed, alteraciones en el gusto, arritmias, náusea, vómitos, tremor, diarrea, poliuria. ¿Qué habría que hacer? Parar el litio, revisar la medicación, hacer una litemia inmediatamente, ¿no? Revisar si, por ejemplo, se está hidratando o no está hidratando, o si de repente está teniendo alguna comorbilidad que esté provocando un desbalance hídrico importante. En casos realmente que es necesario que hospitalizar y hacer hemodiálisis, hacer todo un monitoreo hemodinámico y una correcta hidratación. Cuando ya hay una toxicidad crónica, lo que puede producir son efectos cognitivos. Hay un deterioro cognitivo leve, moderado, en casos más marcados, llegando a la ataxia, agitación, confusión, el tema de la tiroides, paratiroides, disfunción renal, disfunción renal también de las glándulas tiroides, tremores. Bueno, ahí hay que básicamente estar viendo el nivel de litio y aunque evidentemente el nivel de litio que nos diga la sangre sea 1, pero clínicamente el paciente está experimentando efectos adversos, tal vez convendría de repente ir disminuyendo la dosis o preguntarse si no hay alguna alternativa más segura. Entonces, hay muchísimas cosas. Esto es de base. Siempre les pedimos a los pacientes su función renal, electrolitos, uracreatinina, tiroides, cómo está la función de también un hemograma. El litio puede provocar leucocitosis. El litio puede provocar leucocitosis. Y de hecho, a veces nos ayudamos cuando hay una leucopenia severa. El litio pudiese ser un factor estimulante o provocar que se incremente el factor estimulante de colonias formadoras de granulocitos, ¿no? Entonces, puede ayudar. Por lo mismo que esta pregunta también, aunque la respuesta es leucocitosis, la verdad, que dice no lo incluye, no, el litio sí incluye leucocitosis, puede provocar leucocitosis. Entonces, de todas formas, es una pregunta que se ha ido repitiendo nuevamente una y otra vez y con la misma respuesta, pero deben saber que realmente el litio sí puede provocar leucocitosis. Vanessa nos pregunta, doctor, ¿y las convulsiones no son intoxicación grave? Claro, evidentemente, si tenemos un paciente con antecedente de usuario de litio y que ha acudido a la emergencia, está convulsionando, ¿por qué? ¿No sufre epilepsia? No, él tiene trastorno bipolar y está usando litio. Uy, no, se ha intoxicado. Tenemos que sospechar una intoxicación muy grave y aguda, ¿no? Muy grave y aguda. Paciente psiquiátrico toma fármacos y desarrolla temblor, agranamiento de la glándula tiroides y leucocitosis, ¿no? Otra pregunta también, justamente mencionando el tema de la leucocitosis. Acá sí está bien, ¿no? Sí es leucocitosis. Desarrolla temblor, agranamiento de la tiroides. Bueno, no está hablando de un temblor marcado, pero sí hay una disfunción tiroidea. El fármaco probablemente sea, bueno, ahí es litio, ¿no? Ya han visto todos los efectos, varios efectos a diferentes niveles de la formación de la glándula, de las hormonas tiroideas. Pregunta 21, paciente de 30 años de edad, se halla en tratamiento psiquiátrico. Durante este periodo relata aumento de peso, siempre sediento y orina con frecuencia. Fármaco responsable de reacciones adversas. Bueno, acá nuevamente litio. Definitivamente si es que está muy sediento y orina con frecuencia, tenemos que sospechar quizás una diabetes insípida que puede ser provocada por el litio y de todas formas necesitaría que reevaluemos, le hagamos una litemia como mínimo y ver si es que cómo están los electrolitos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el más responsable? En este caso sería el litio, ¿no? Clorhidrato de flufenacina es un antipsicótico, no entra en este cuadro. Clozapina es un antipsicótico nuevamente. Probablemente si hay preguntas con clozapina, su efecto adverso más grave y más, del que más se teme de clozapina es la granulocitosis. También puede provocar convulsiones, pero afortunadamente también la granulocitosis no tiene incidencia tan grande como antes se pensaba. De hecho, una época fue retirado clozapina porque en unas muestras
en población caucásica provocó agroneurosis severas. Pero al parecer, por lo menos en nuestra población, no es tan frecuente, ¿no? Esto. Pero de todas formas, clozapina tiene también un esquema estricto, tiene un protocolo de cómo se usa clozapina. Entonces, probablemente la pregunta se estaría refiriendo a clozapina si están hablando más temas de granulocitosis, por ejemplo, ¿no? No es el caso. Clorhidrato de tioridacina. Tioridacina es un antipsicótico que ya se retiró del mercado. Es un antipsicótico que era muy bueno, pero provocaba muchas dificultades a nivel cardíacas. Y bueno, clonazepam no va con la pregunta, ¿no? Entonces, en esta pregunta la respuesta es litio. Psicofármaco que exige controles periódicos de sus niveles séricos. Hay varios. De hecho, incluso hasta el valproato se puede seguir con niveles séricos. Y actualmente se recomienda que casi todos los medicamentos antipsicóticos y todo, muchos medicamentos de psiquiatría se deben manejar controles séricos. Hay valores para cada uno, pero pues no disponemos acá en el país con esa facilidad. Se puede realizar dosaje, por ejemplo, de clozapina, pero acá en Perú solo un laboratorio lo hace y lo manda al extranjero y la respuesta está entre 2 a 3 semanas. Entonces, y con un precio bastante importante. Entonces, no es muy práctico, ¿no? Pero aquellos fármacos que sí disponemos acá para poder monitorear mucho más cercano, en este sentido sería litio, por ejemplo. Entonces, sí exige, es una exigencia, controles periódicos de sus niveles séricos para el litio, ¿no? No así para los demás. En clozapina se hace controles de clozapina, el nivel de clozapina, pero sobre todo a nivel de hemogramas, ¿no? Para ver el tema de granulocitosis. ¿Cuál de los siguientes agentes tiene el índice terapéutico más pequeño en términos de su potencial de producir serias reacciones tóxicas dependiente de la concentración? Bien, entonces dice, ¿cuál de los siguientes agentes tiene el índice terapéutico más pequeño? Bueno, aquí nuevamente, ¿no? El tema es que litio, piensen, por ejemplo, en la creatinina. Recuerden que en la creatinina pequeños cambios revelan grandes peligros, ¿no? Entonces, la creatinina, si ya nos estamos pasando de 1.2, ya nos vamos alarmando, no está bien, de repente está entrando en insuficiencia renal aguda, tenemos que estar atentos. Uno no tendría que estar tan suelto de hueso si está, por ejemplo, ya su paciente en creatinina 1.3, 1.4, no. Igual en litio, ¿no? En litio, si nos estamos pasando de 1.2, no, tienes un índice terapéutico muy pequeño. Entonces, eso lo tenemos que estar viendo con los exámenes de control. No tiene sentido usar litio si es que va a estar menos de 0.4 y es muy peligroso si es que su nivel va a ser más de 1.2. Entonces, ese rango, muy estrecho, ¿no? Bueno, pregunta 24. ¿Cuál de estos fármacos añadiría un tratamiento con litio en un cuadro de manía aguda? Hablábamos que en un cuadro de manía aguda, aunque se puede usar el litio, de todas formas recién va a ingresar o va a atravesar la barrera hematoencefálica entre 24 y 48 horas. Entonces, en un estado de agitación no es lo lógico. Acá podemos observar, por ejemplo, circunstancias como manía aguda. ¿Y cuáles son los tratamientos de primera línea? Está litio, está quetiapina, divalproato, acenapina, aripiprazol, sobre todo en presentación intramuscular, que acá no lo tenemos en Perú, paliperidona, risperidona y cariprazina. Entonces, para un caso de manía aguda sería lo ideal tomar estas acciones. Pero afortunadamente el litio no solo sirve para un episodio agudo, sino también para una prevención de cualquier episodio sobre el estado del ánimo. Además, también previene episodios específicos de manía, episodios específicos de depresión y también nos ayuda, tal vez no tan marcado, pero también una respuesta importante en depresión aguda, ¿no? Entonces, depresión aguda, sí, el litio es importante, pero tal vez hay medicamentos que tienen mayor función, ¿no? En cambio, la quetiapina, como les decía, es de amplio espectro, ¿no? También nos ayuda en todas las circunstancias, incluso en depresión aguda, ¿no? Entonces, de primera línea, lo habría que elegir para una manía aguda, litio, quetiapina, valproato, acenapina, aripiprazol, paliperidona, risperidona, cariprazina.
Lo que está a continuación después de esto son combinaciones, porque a veces, a pesar de que está en primera línea, no funciona. Bueno, si habría que hacer alguna combinación, habría que combinar, por ejemplo, quetiapina más litio o quetiapina más el divalproato. Aripiprazol más litio o aripiprazol más divalproato. Acenapina igual, más litio o divalproato. Eso sería, de repente, si es que necesitamos una estrategia de combinación. Y ya de segunda línea recién está la olanzapina, la carbamazepina, o la olanzapina más litio divalproato o el litio más divalproato para cuadros de manía aguda. Entonces, ¿cuál de estos fármacos añadiría un tratamiento con litio en cuadro de manía aguda? Bueno, como han observado en el cuadrito, lo que se agrega es, por ejemplo, acá un antipsicótico, como es la quetiapina. Entonces, un neuroléptico es el otro nombre de los antipsicóticos. Entonces, ¿qué hay que agregar? Los antipsicóticos. Evidentemente, si está maníaco, no le van a dar un tratamiento antidepresivo. O sea, definitivamente, al contrario, pueden exacerbar los síntomas, producir todo lo contrario que desean. Entonces, no le van a dar ni fluoxetina, que es un antidepresivo, menos un tricíclico, que ya les está poniendo ahí el nombre, antidepresivo. Tampoco un antidepresivo como los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y el viperideno acá pues no tiene ningún sentido porque el viperideno más bien es un anticolinérgico que se usa en síndromes extrapiramidales inducido por antipsicóticos. Entonces, el único que añadiría al litio para manía aguda sería un antipsicótico, un neuroléptico como quetiapina, por ejemplo. Y acá en Perú tenemos más parenteral pues, haloperidol, ¿no? Nos gustaría tener otros medicamentos, pero disponemos de estos, ¿no? En el tratamiento de la fase maníaca, así como su profilaxis, se utilizan los siguientes, excepto, a ver, tenemos moclobemida, haloperidol, sales de litio, dipropil, acetamida o carbamazepina. ¿Cuál es el único entonces que, o en el tratamiento de la fase maníaca y la profilaxis, cuál se utilizan, o cuál es el que, perdón, no se utiliza aquí? Bueno, moclobemida, ¿no? No pinta aquí. El haloperidol, nuevamente, uno no brinda tratamientos ineficaces o que pueden exacerbar los síntomas en ninguna condición. Y en una manía pues, no tendría sentido moclobemida. Acá lo que hay que hacer es un antipsicótico como el haloperidol, el litio, que poco a poco se va a ir concentrando. Es bueno empezarlo ya, de repente ya los otros días es lo que más va a tener efecto. Y al principio los antipsicóticos, pero después ya ir bajando los antipsicóticos y nos quedamos con el litio y sería lo ideal, ¿no? Los otros no, tampoco no tienen una función aquí. Entonces, ahora, bueno, la dipropilacetamida es un derivado amina del ácido valproico que se metaboliza en el hígado ácido valproico. Ok, entonces esto pues pudiese ayudar, pero en ningún caso la moclobemida, ¿no? Entonces, bueno, acá lo de elección sería litio o haloperidol. Los otros, poco menos. Una mujer con trastorno bipolar queda embarazada. Un fármaco con valor clínico en aliviar los síntomas del trastorno e improbable que cause problemas relativos al desarrollo fetal es una buena pregunta. A ver, este cuadrito me genera algunas circunstancias que es bueno que lo conozcan. Lamentablemente se sigue preguntando. De todas formas van a tener que revisarlo. Porque esto de categorías A, B, C, D o X ya está proscrito. ¿Desde cuándo? Desde el 2013. La FDA ya cambió. Ya no se usa esta clasificación de A, B, C, D, X. El principal problema es que se sigue preguntando tanto en exámenes de admisión como en las visitas médicas. Eso realmente me llama la atención. No, ahora existe es una regla de etiquetado en la gestación y en la lactancia, PPLR, es Pregnancy Labeling Rule, que ya desde el 2013 es el sistema que menciona la FDA como válido y dejando de lado el anterior. El anterior data del año 70 y pico. Que cuando se hizo una revisión consensuada de los fármacos,
realmente casi el 90-98% no tenía ninguna categoría. No tenía ni ABCDX, simplemente se decía desconocido. O sea, creíamos que con esto ABCDX teníamos resuelto el tema del riesgo en gestantes. No, muy pocos fármacos tenían una categoría definida. Y cuando eran C o D, perdón, B o C, no te decían tampoco que definitivamente no se podría usar, sino es que no había evidencia suficiente. Y la idea en el 70 y tantos era que pues poco a poco se estudie. Bueno, cuando se trató de investigar cuántos fármacos habían pasado o cuánto tiempo se demoraba un fármaco, por ejemplo, de pasar de categoría C a B, porque ya se había investigado, nos dieron con la sorpresa que casi había unos 20 años para que un medicamento pase de una clasificación a otra. Entonces, lo único que hizo esto fue aletargar el estudio, un estudio real, de realmente cuál es el efecto que pueden tener en cuanto a seguridad o en cuanto a ser peligrosos en la gestación. Hay muchas dificultades por ello. Evidentemente hay temas éticos para realizar algunos estudios, por ejemplo, doble ciego, pero acá definitivamente hay muchos años también de reportes, series de caso, de repente niveles de evidencia no tan de grado 1, pero sí por lo menos 2 o 3. Entonces, aunque no se disponían de metaanálisis, revisiones sistemáticas, sí hay otros grados de evidencia que todavía resultan útiles en este sentido y que bueno, hay que aprender de lo que existe actualmente en la evidencia, ¿no? En cambio, esto no había mucha forma. Bueno, en sí, ¿se puede usar benzodiazepinas en el embarazo? En realidad sí, sí se puede usar benzodiazepinas en el embarazo, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Hay algunos riesgos en el primer y el tercer trimestre. Tal vez el segundo trimestre es un poco más, entre comillas, seguro. En general, la idea es que no haya ningún medicamento, pero sí hay que usarlo porque, por ejemplo, hace una persona consumidora compulsiva justamente de benzodiazepinas y lamentablemente pues no puede frenar, no puede parar, porque incluso si parara de la noche a la mañana de tomar las benzodiazepinas, hasta pudiese convulsionar. Entonces, ahí hay que hacer una escalación progresiva. Quizás uno de los momentos más riesgosos sería el tercer trimestre, porque ahí sí estamos muy cerca al parto y ahí sí hay más flujo uterino. Y al haber más flujo uterino, sí pasa más el medicamento y hay mucho más riesgo de síndrome de lactante hipotónico o síndrome de abstinencia neonatal. Entonces, el primer trimestre sí hay que tener mucho más cuidado. Existe un riesgo de hendidura palatina, labio leporino, atresia anal, pero no tan grande como se pensaba. De todas formas, se podría usar en algunos casos cuando sea absolutamente necesario, siempre y cuando el beneficio supere al riesgo. Entonces, ¿qué fármaco pudiese aliviar algunos síntomas? Bueno, algunos síntomas sí, pero en líneas generales, ¿qué medicamento podríamos usar? Tal vez una buena alternativa hubiese sido la motrigina. Y un fármaco que tiene características de mayor seguridad, al menos que el resto, sería quetiapina, porque quetiapina es una molécula tan grande que le es bastante difícil pasar por la placenta, entonces pasa mucho menos. No es que sea al 100% seguro, pero es mucho menos el pasaje. Entonces, si tuviéramos que usar alguna alternativa quizás un poco más segura, yo al menos, si es posible, empezaría quetiapina. Clonazepam puede ayudar en estadios de repente de ansiedad muy altas o en cuadros de agitación, pero bueno, evidentemente carbamazepina carbamazepina no se debe usar en el embarazo. Metilfenidato en realidad, la verdad es que no se puede usar del todo. Pero digamos que de esta pregunta el más seguro sería clozapam y ni en ningún caso ni ácido valproico y fenitoína. En general los anticonvulsivantes son los fármacos más peligrosos en la gestación. Tengan, eso sí, muchísimo cuidado. De hecho, si ustedes alguna vez han visto una cajita de ácido valproico, atrás hay una gestante y un no.
así de claro, así de gráfico, ¿no? Ni siquiera lee el inserto, no. Hay un aviso gráfico muy grande para que se evite el uso de ácido valproico, porque sí, este fármaco sí tiene grandes efectos en, por ejemplo, la formación del tubo neural. Entonces, muchísimo cuidado. Fármaco de elección para los trastornos bipolares, especialmente en el caso de cicladores rápidos. Bueno, los cicladores rápidos son pacientes que provocan o cursan con virajes del estado de ánimo más marcados y más pronto de lo habitual. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta línea inicial, la del centro. La línea inicial del centro sería la eutimia. La eutimia es el término médico real para referirse a que una persona está tranquila, ni está feliz ni está triste, perdón. Entonces, eso es el nivel de eutimia, el nivel basal, digamos. Acá, hacia arriba, tenemos un primer nivel que es la hipomanía. O sea, el paciente está un poco más acelerado, está con mucha más energía, pero todavía es funcional. Pero el extremo de acá, el polo más de arriba, sería la manía. Hacia abajo, estado de ánimo bajo, de repente no puedo realizar mis cosas, no puedo concentrar, pero todavía puedo laborar, no me concentro muy bien, pero bueno, al menos trato de cumplir. Pero por lo general mi estado de ánimo tiende más a la baja, sería la distimia. Pero el polo más inferior acá sería la depresión, ¿no? Que ya ahí sí la persona pues tiene una sensación de energía bastante disminuida, ha disminuido alteraciones marcadas en el apetito, alteraciones marcadas en el sueño, de repente puede considerar que no vale la pena vivir, desesperanzado al futuro, autoestima disminuida, ¿no? Ideación suicida, en fin, ¿no? Eso sería la depresión. Entonces, acá lo que está tratando de graficar es cómo varían, cómo hacen el viraje, ¿no? De la eutimia, los pacientes que llegan a la manía serían el trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Los pacientes que además experimentan síntomas que solamente llegan a la hipomanía serían trastorno bipolar tipo 2. En general, para hacer un diagnóstico de manía, solamente se necesita que haya trastorno bipolar tipo 1, perdón, solamente básicamente que haya tenido manía. Incluso si no experimentó depresión y ya presentó un episodio de manía, ya es un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. En el trastorno bipolar tipo 2 experimenta no manía, sino hipomanía y pues puede también tener episodios de depresión. Pero sin embargo acá vemos, por ejemplo, un paciente que más bien está fluctuando muy rápido, ¿no? Eso es un ciclador rápido, demasiado rápido fluctúa. Realmente un trastorno bipolar no fluctúa tan rápido, no es que en la mañana estoy feliz y después en la noche estoy triste. Eso no, eso podríamos estar hablando de una inestabilidad emocional, eso es otra cosa, pero no de un trastorno bipolar. Pero si se presentan cuadros tal cual, o sea, si realiza todos los criterios de manía, de repente 2, 3 días o una semana y después muy pronto, después episodios muy marcados de depresión, cumpliendo todos los criterios, bueno, y pudiese ser un ciclador rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fármaco acá de elección? Sería la carbamazepina, ¿no? Que es un estabilizador del ánimo. En neurología probablemente lo hayan visto como un anticonvulsivante. Pero aquí podremos ayudarnos de la carbamazepina para cicladores rápidos. También ahí están los ultra rápidos, por ejemplo, los que han tenido, por ejemplo, más de 4 episodios en un año. Un paciente maníaco en tratamiento bajo carbamazepina. El efecto colateral que posiblemente experimente, bueno, los efectos de mayor riesgo, por ejemplo, en carbamazepina, es la anemia plástica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con empezar con dosis muy altas, ¿no? Eso también se titula la carbamazepina. Los márgenes de litemia que se aconsejan con carácter general en la profilaxis del trastorno bipolar, bueno, estábamos hablando de distintos niveles de litio y distintas correlaciones para algunos cuadros. En general, si estamos hablando más de depresión, puede estar entre 0.4 a 0.8, por ejemplo.
Para manía, más entre 0.6, 0.8 hasta 1. Em, em, y para un mantenimiento podría ser más entre 0.6 a 8. En esta pregunta, el más parecido a eso, que es mantenimiento, o sea, evitar que haya más episodios a largo plazo, la respuesta más parecida es 0.6 a 1.2. Entonces, según lo que se ha preguntado antes, pues sería de 0.6 a 1.2 para profilaxis de evitar nuevos episodios de trastorno bipolar, ¿no? Los otros, como ven, hay algunos que se están pasando de los límites y hay algunos que representan valores incluso debajo de los rangos terapéuticos, ¿no? 0.3 es debajo del rango terapéutico, ¿no? Y el otro de 0.4 a 1, pues, bueno, tanto como profilaxis no, ¿no? Bueno, estos son el litiómetro. Acá es un poquito lo que les hablaba, ¿no? Para manía, más o menos entre 0.6 a 1. Para depresión, 0.4 a 0.8. Y cuando queremos iniciar, probablemente necesitamos un poquito más, de 0.6 a 0.8, quizás hasta un poco más. Entonces, es lo que tenemos que conocer para saber cuáles son los márgenes terapéuticos que debemos manejar el paciente de acuerdo a su cuadro y en uso con litio, ¿no? Esto es lo que les hablaba. Las concentraciones en el cerebro de litio pueden incluso todavía demorarse 24 horas respecto a, por ejemplo, la concentración del plasma debido a la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces todavía se va a demorar el litio en lograr rangos terapéuticos en concentraciones al cerebro, ¿no? Entonces, tan agudo como que está muy agitado en este momento y le voy a dar un poco de litio para que esté tranquilo, no. Ahí sí haría que echar mano de antipsicóticos o benzodiazepinas. Pero ya los próximos días, pues, sí va a ser un eje central el litio, ¿no? Los IMAOs se contraindican con estos agentes, excepto, bueno, bien, los inhibidores de la monoaminoxidasa son antidepresivos que ya han entrado en un progresivo desuso porque presentaban muchos efectos adversos y había que cuidarse o tener muchos cuidados. No eran muy prácticos, pero su efecto antidepresivo era bueno. Entonces, acá, una de las cosas que había que cuidarse, por ejemplo, era que se estén usando algunos alimentos que de repente que sean muy curados, por ejemplo, la cerveza, el queso, o quesos de repente mucho más a largo plazo, ¿no? Entonces, no, el paciente pues no, imagínese, iba a una pizzería y tendría que estar preguntando de la calidad del queso, ¿no? Y que todos se estén enterando de que tenga este tratamiento, ¿no? No era justo para él, ¿no? No era muy práctico, lamentablemente, pero como antidepresivo era bueno. Entonces, se contraindica con agentes adrenérgicos, con antidepresivos tricíclicos, no. Si se usaban los dos se podía provocar síndrome serotoninérgico, por ejemplo. Cerveza, queso, no. Y tampoco la dopamina, bueno, la aspirina no había mucho, ¿no? O sea, sí se podía dar. Una paciente de 26 años de edad reconoce que frecuentemente se provoca vómito tras ingestas alimentarias abundantes e incontrolables para mantener su peso. Una ingesta alimentaria abundante e incontrolable en poco tiempo se llama atracón. O sea, la persona tiene una sensación de pérdida de control, no come porque tiene hambre, solo el impulso de comer y de comer rápido y mucho. He tenido pacientes que nos han llegado a decir, por ejemplo, me acabé un panetón o 2 panetones en media hora, ¿no? Es un atracón, ¿no? Es una cantidad calórica enorme en muy poco tiempo con sensación de pérdida de control. Entonces, una paciente de 26 años de edad que frecuentemente se provoca el vómito tras atracones, en este cuadro la psicoterapia puede complementarse ¿con qué? Bueno, acá, permítanme, es un poquito para explicar cómo funcionaban los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? La monoaminoxidasa
eran estas enzimas que finalmente terminaban destruyendo la serotonina, ¿no? Y la idea era que queríamos más serotonina, entonces mejor la inhibimos para que no se destruye tanto la serotonina. Y hay algunos que eran muy severos, o sea, era una inhibición irreversible, y otros que una inhibición un poco más reversible. Entonces, tenían una potente acción antidepresiva, también tenían una acción dopaminérgica, eh, pero había que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la monoamino A, no solamente, o sea, en general la monoamino oxidasa no solamente influye en tema de serotonina, sino también en otras monoaminas, como la noradrenalina o la dopamina, ¿no? Entonces, nuevamente recuerden que si estas monoaminas entran en un desbalance severo, tienen efectos adversos que pueden llegar a provocar situaciones graves, ¿no? Entonces, aunque era buen antidepresivo, tenía muchos bemoles y teníamos que tener mucho cuidado en el uso, y que también no pueda tomar otras medicaciones. Muy poco práctico, ¿no? Una paciente de 26 años entonces que tiene ingestas alimentarias frecuentes, bueno, pudiese ayudarse también con un antidepresivo como inhibidores de la monoaminoxidasa, sin embargo, cada vez en menos uso. Los inhibidores de la monoaminoxidasa usados para tratar la depresión, respuesta A, son más efectivos si un inhibidor monoamino B selectivo es usado, son tóxicos solamente si la dopamina se acumula en los terminales nerviosos, causan bloqueo irreversible de la monoaminoxidasa. Alternativa D, producen y se incrementan el metabolismo de primer paso a intermediarios tóxicos. Y alternativa E, causan la acumulación de norepinefrina, pero no serotonina en la sinapsis. Nuevamente, había que recalcar como la monoaminoxidasa, por ejemplo, B, ahí tenemos su influencia en degradar la serotonina, la monoamino A, en destruir la norepinefrina y también la noradrenalina. Pero la idea de este fármaco era que al inhibir estas monoaminas, estas enzimas, perdón, haya más disponibilidad no solo de serotonina, sino de otras monoaminas. Y teóricamente, pues si hay un poco más de adrenalina, la persona puede estar un poco más activado, ¿no? Pues en la depresión, por ejemplo, hay mucha menos energía, muchas menos ganas para hacer las cosas. Entonces, al elevar además la noradrenalina, pues le da un plus, ¿no? Hay fármacos actualmente que se denominan antidepresivos duales. Por ejemplo, van a provocar incremento de concentración de serotonina y noradrenalina. Otros, por ejemplo, más en la dopamina. Entonces, hay otros fármacos, pero tienen un rango de seguridad más grande de lo que eran las monoaminoxidasas. Los inhibidores de la monoaminoxidasa usados para tratar la depresión causan un bloqueo irreversible de la monoaminoxidasa. Entonces, ese era el problema, ¿no? Incluso cuando cuando hay que cambiar de antidepresivo porque de repente no le ha ido bien, había que esperar, por ejemplo, 14 días a que ya no tenga ningún medicamento en la sangre hasta empezar el otro, porque era tan severo el bloqueo que si es que ya empezábamos con otro antidepresivo, de repente pues nos hacía un síndrome serotoninérgico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son los bemoles de las monoaminoxidasas. Los IMAOs son fármacos cada vez antidepresivos menos usados, sin embargo existen algunas indicaciones para las cuales son farmacoelección. Sí, para una depresión atípica, son síntomas típicos de la depresión, por ejemplo, que disminuye el apetito o que la persona le sea más difícil conciliar el sueño. No es algo típico de la depresión, o que de pronto esté experimentando episodios de repente un poquito más de activación. No son los síntomas que uno los relaciona habitualmente con la depresión, pero por eso existe una síntoma que se llama depresión atípica. Y aquí pues podían ayudar los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? En una depresión atípica, o sea, con síntomas atípicos.
De los siguientes antidepresivos, ¿cuál es un inhibidor de la monoaminoxidasa? Tenemos a imipramina, doxepina, fluoxetina, fenilcina o sertralina. De todos estos medicamentos, justamente algunos datos. La monoaminoxidasa es una enzima que se encuentra principalmente en el tejido nervioso, también en algunos otros lugares de la economía del cuerpo, pero importante su acción sobre todo a nivel nervioso, ¿no? La monoaminoxidasa cataliza la deaminación oxidativa de varias aminas, incluyendo epinefrina, norepinefrina, dopamina y serotonina, siendo la monoaminosa A la que metabolizaba serotonina, también noradrenalina, y la monoamina B, dopamina, bueno, ya lo han visto en otros gráficos también, localizándoles en las mitocondrias. Bueno, y es forma reversible. Se podía usar, por ejemplo, el tema de amoclovemida, y la monoamina B en forma selectiva se podía antagonizar por la selegilina, ¿no? Entonces la amoclovemida iba más hacia la monoaminoxidasa B y la selegilina a la monoaminoxidasa B. Cloclovemida A, selegilina más a la B. Entonces, ¿cuál de todos estos es un IMAO? Acá tienen varios, siendo los irreversibles la iproniazida, hiproclosida, tranilcipromina, fenelcina, isocarboxilida. Los reversibles más la moclobemida y la toloxatona, fármacos que cada vez, la verdad, son menos usados. Entonces, ¿cuál de estos es un IMAO? Bueno, de todos estos es la fenelcina. Pregunta 35. Luego de ingerir una comida que incluye sardinas, queso y vino rojo, un paciente que toma antidepresivos sufre una crisis hipertensiva. El agente más probable responsable, acá hay que buscar uno de las monoaminoxidasas, inhibidores de la monoaminoxidasas, que en este caso probablemente es la fenelcina. ¿Por qué? Porque la tiramina, que son compuesto que están dentro de los quesos curados, el vino, las sardinas, la tiramina incrementa la liberación de norepinefrina, y el inhibidor irreversible de la monoaminoxidasa A produce que esta enzima deje de destruir la norepinefrina. Entonces hay demasiada norepinefrina, porque ya de por sí hay más liberación de norepinefrina, y encima no hay un balance con alguien que vaya disminuyendo esa concentración. Entonces eso podría provocar una crisis hipertensiva debido a un bloqueo, por ejemplo, irreversible de las monoaminoxidasas, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado con los alimentos ricos en tiramina. La respuesta, fenelcina, ¿no? ¿Cuál de estos agentes no se deben tomar mientras el paciente está comiendo queso y bebiendo vino? Bueno, nuevamente, si es que hay que estar pensando o nos están haciendo alguna pregunta acerca de algún medicamento en relación a este tipo de alimentos, pensemos en la triptamina, pensemos en las monoaminoxidasa y evidentemente pues aquí un fármaco inhibidor de ello, que sería la fenelcina. ¿Cuál fármaco puede causar el síndrome del queso? Bueno, nuevamente, aquí sería otro monoaminoxidasa, que sería tranilcipromina, ¿no? Trazadona no, fluoxetina no, flufenacina no, hidroxicina no, tampoco, no tiene que ver. Un paciente que padece depresión y en tratamiento con inhibidor de la monoaminoxidasa se queja de taquicardia, presión alta y cefalea. Los síntomas se desarrollan rápidamente luego de comer queso y beber vino rojo, ¿no? Es curioso que se sigan preguntando, o que haya muchas preguntas realmente en los exámenes de ENAM o residencia médica sobre fármacos que cada vez se están usando menos, ¿no? Es algo que creo yo que debería revisarse y hacer otras preguntas. Pero bueno, en fin. Aquí pues es el tema de la tiramina, ¿no? ¿Cuál par de antidepresivos es más peligroso? Bueno, evidentemente, si tú combinas un inhibidor de la monoaminoxidasa con comidas fermentadas, es algo muy peligroso por el tema de la tiramina que hemos estado hablando. Sobre los antidepresivos tricíclicos podemos decir que los tricíclicos
tienen muchos lugares de acción. Van a comportarse en varios receptores. Entonces pueden tener mecanismos anticolinérgicos, mecanismos sobre la serotonina, sobre la noradrenalina, que provocan que sean fármacos que, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es como lanzar una bomba, pues ya a donde va a caer a muchos receptores. Claro, no es que sean antidepresivos malos, solo que hay que saber usarlos, pero también hay que tener en cuenta que como tienen mecanismos de acción en múltiples receptores, tienen más efectos adversos. Ese es el problema. Entonces, sobre los tricíclicos, ¿qué podemos decir? Aumenta el efecto antihipertensivo de guanetidina. B, tiene actividad anticonvulsivante. C, no se deben de usar en pacientes con glaucoma. D, pueden aumentar la absorción oral de levodopa. E, a veces son usados como antiarrítmico. Acá la alternativa más importante sería, sería este efecto que pueden provocar los tricíclicos, porque como funcionan en múltiples receptores, incluyendo receptores noradrenérgicos, alfa, muscarínicos, histamina. Al tener tantos receptores en los que funciona, tiene muchos efectos adversos, llegando a producir, por ejemplo, si funciona en la histamina, pueden provocar sueño, aumento de peso. A nivel de muscarínica, puede provocar estreñimiento, visión borrosa. Y si le estás dando a un paciente, por ejemplo, que adulto mayor y en tratamiento con glaucoma, vas a provocar que tenga una crisis de glaucoma. Entonces no se deben usar en pacientes con glaucoma. Con mucho cuidado, ¿no? Acá, a ver, Vanessa nos pregunta en la pregunta 39, ¿por qué no puede ser tricíclicos con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina? A ver, vamos a regresar un poquito. Acá. ¿Cuál par de antidepresivos es más peligroso? Acá te preguntan sobre lo que es peligroso. ¿Se pueden usar antidepresivos tricíclicos con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina? Sí. Tiene su riesgo, claro. El riesgo sería síndrome serotoninérgico, básicamente. Pero hay circunstancias en las que sí se pueden usar, llegando a ser un riesgo menos grave que el riesgo de IMAO con comidas fermentadas. Por ejemplo, en el TOC se utiliza la clomipramina, que es un tricíclico, es un buen medicamento contra el TOC. Pero hay circunstancias en las que se debe potenciar su efecto porque a pesar de llegar a dosis óptimas, el avance que tienen no es el mejor. Entonces el TOC todavía sigue deteriorando su calidad de vida y a veces sí se puede usar los IRS, de repente potenciar con sertralina o paroxetina o fluoxetina junto con un tricíclico como la clomipramina. Y la verdad es que los efectos adversos son manejables. Sí hay que estar pendientes, pero la verdad que no son tan graves y tan frecuentes como lo podrían ser rápido. O sea, si es que usted toma un IMAO y come una comida fermentada, eso sí o sí es un riesgo absolutamente mayor. En el otro, todavía hay circunstancias en las que sí se podría usar, ¿no? Entonces, en ese sentido sería más seguro. Bueno, cada vez que piensen en efectos adversos de un medicamento, tienen que pensar en qué receptores actúa. Entonces, por ejemplo, si actúa en los receptores alfa, ¿qué puede provocar? Hipotensión, ¿no? Caídas. Entonces, cuidado. Sobre los antidepresivos tricíclicos, es correcto. Todos los antidepresivos tricíclicos muestran similar eficacia terapéutica. B, la hipertensión es un efecto adverso común. C, los antidepresivos tricíclicos inhiben selectivamente la recaptación de norepinefrina a la neurona. D, muestran un efecto terapéutico inmediato. O E, estos fármacos se administran intramuscular. Bueno, acá nos están preguntando sobre lo correcto. Y sí, no hay ningún antidepresivo en realidad que haya mostrado ser mejor que otro. No, todos los antidepresivos o cuando se ha estudiado, no se ha observado que uno sea superior al otro, pero lo que sí es cierto es que hay personas que se adaptan más a uno y más a otro.
¿Y por qué algunas personas responden más a uno u a otro? Es todavía objeto de mucha investigación. Tiene que ver, incluso ahora se